Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Gálatas capítulo 6 en su Biblia. Gálatas capítulo 6. Empezamos en el versículo 6, por favor. Gálatas 6, versículo 6. La Biblia dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La justificación por fe, el tema de la carta a los Gálatas, produce un efecto en la vida del creyente. No solo le da salvación por gracia, sino llega a transformar su vida y le posibilita para que éste viva una vida diferente. Antes de conocer a Cristo, la única forma de vivir que teníamos es andar en la carne, andar en el pecado. Pero cuando somos justificados, ahora tenemos la posibilidad de andar en el Espíritu. Ese andar en el Espíritu va a llegar a producir ciertos cambios en la vida del creyente. Y en el texto que acabamos de leer, nosotros observamos que un creyente que anda en el Espíritu tiene 4 marcas en su vida. La primera de ellas, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El primer mandamiento en esta sección es haga partícipe. Es un imperativo, es una orden, tiene la idea de que este acto, el hacer partícipe de toda cosa buena al que lo enseña, se constituya en un hábito, en un estilo de vida. La persona que anda en el Espíritu es una persona que está conectada con la obra de Dios. Sabe que Dios está trabajando ahora a través de la iglesia, y para que la iglesia funcione y para que la palabra de Dios llegue a otros lugares, se necesita los diezmos y las ofrendas. Se habla de una vida generosa. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El creyente es generoso con Dios. El creyente que anda en el Espíritu es un creyente generoso con Dios. No está limitado por las circunstancias, ni por la pandemia, ni por las dificultades económicas que hoy podemos tener. El creyente está dependiendo del Señor en esta área de su vida y observa cómo Dios le sustenta, le cuida, le provee, le ayuda en esta área de la economía. Cuando el creyente busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas materiales, las cosas básicas para vivir, son añadidas en su vida. Cuando la parte económica, cuando el tema de diezmos y ofrendas se convierte en una carga,
Esa es una señal para el creyente de que no está andando en el Espíritu. Cuando la parte económica se convierte en una carga para ese creyente, esa es una muestra de que no está andando en el Espíritu. Porque andar en el Espíritu implica el hecho de que el creyente está comprometido con la obra del Señor, da al Señor, le pone a Dios en primer lugar. Lo primero que hace con lo que recibe es ser fiel al Señor con sus diezmos y ofrendas, y así apoya a su iglesia y a las misiones que su iglesia tiene para que la palabra de Dios sea comunicada a otras personas. El creyente que anda en el Espíritu, número uno, es un creyente generoso. El creyente que anda en el Espíritu es un creyente que no se engaña y llega a sembrar para la parte espiritual. Observe verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No os engañéis. Ahí está el otro imperativo, el segundo imperativo de esta sección. Nosotros somos responsables de no engañarnos a nosotros mismos. Lo interesante del texto es que el engaño, la fuente del engaño que está experimentando el creyente de Galacia, la fuente del engaño procede de los falsos maestros. Son los falsos maestros los responsables primarios del engaño que ha sufrido el creyente en las iglesias de Galacia. Eso no quita responsabilidad al creyente engañado, porque lo pone como un imperativo, como una orden. Soy responsable de la información que recibo y la información que creo. Cuando nosotros recibimos enseñanza de la palabra de Dios a través de una red social, a través de un video en YouTube, a través de la predicación en la iglesia, a través de la comunicación, de la instrucción por parte de una persona, soy responsable de meditar en la Biblia, de estudiar la palabra de Dios y observar si esa enseñanza que estoy recibiendo es acorde a lo que la palabra de Dios dice. No debo vivir como un engañado. Dios no puede ser burlado. Y aquí el apóstol Pablo escoge un concepto sacado de la agricultura. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una conexión entre lo que siembro y lo que cosecho. Si siembro papas, no puedo esperar tomates como la cosecha. No pasa eso. Hay una relación entre lo que he sembrado y lo que cosecho. En la vida espiritual es igual. Si estoy sembrando para la carne, y sembrar para la carne significa, recuerde el contexto, significa una lista de 17 pecados que el apóstol nos ha dado allá en el capítulo 5, la parte final. El pecado es vivir en la carne. Simplemente eso. Vivir en pecado es vivir en la carne. Y el resultado de vivir en pecado es que me convierto en una persona corrupta. Se corrompen mis valores, se corrompen mis ideas, se corrompen mis principios, se corrompe la forma en la que vivo. Qué fácil es para nosotros señalar con el dedo a algunas de nuestras autoridades y tildarlas como corruptas, cuando nuestro estilo de vida, aquel creyente que vive en la carne, es tan corrupto como cualquiera
de los que señalamos con el dedo. Corrupción de principios, corrupción de vida, corrupción de conceptos. Esa es la corrupción que el creyente cosecha cuando éste vive en la carne, cuando su estilo de vida está marcado por el pecado y llega a un punto en el que el pecado ha tomado tal control en la vida de ese creyente que ahora ya está engañado, que ahora piensa que no tiene nada de malo, que todo está bien, que los demás son locos y exagerados. Creyente que vive en la carne, que siembra en la carne, es un creyente que cosecha corrupción. El creyente que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Piense un momentito en la cosecha. El que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Segará, está en el futuro. Y para segar la vida eterna depende de lo que yo siembre. Ahora aquí aparece un concepto aparentemente una contradicción. La vida eterna no es algo que nosotros obtenemos por la gracia de Dios. La vida eterna no es algo que el creyente recibe cuando acepta a Cristo como Salvador. Por supuesto que sí. La vida eterna no es algo que obtengo por algo que yo hago. La vida eterna es el resultado de haber puesto mi fe en el Señor Jesucristo. Es totalmente por gracia. Y la recibo en el presente, en el momento en que invito a Jesucristo como mi Salvador. ¿Por qué aquí la frase vida eterna aparece como algo que está en el futuro? Segará vida eterna. ¿Por qué la vida eterna aquí aparentemente es algo que obtengo por lo que yo hago, por yo haber sembrado en el Espíritu? Me doy cuenta que hay dos usos de la frase vida eterna. La vida eterna que recibimos cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo habla de esa largura de vida donde vamos a vivir por la eternidad con nuestro Señor, y esa vida eterna es un acto únicamente por gracia, no depende de lo que haga, no puedo recibirlo por las obras que realice, es solamente por poner mi fe en el Señor Jesucristo. Pero la vida eterna de la que aquí se habla, yo soy muy responsable de poder experimentarla. No habla de la largura de vida, habla de la calidad de la vida. Un creyente que vive en la carne es un creyente que vive preocupado, que vive afectado por el pecado, que su pensamiento está nublado, que las circunstancias y los problemas de la vida muchas veces van a superarle, y vive con la misma intranquilidad y de manera muy similar a la vida que tiene el incrédulo, el que no conoce del Señor. El que siembra para el Espíritu tiene otro tipo de vida. Tiene una vida llena de paz, llena de gozo, donde Dios está en control de la vida, donde puede sentir el gozo de la vida cristiana, aún en medio de dificultades y problemas. Podemos sentir y podemos experimentar su presencia, que Él está en control, que Él me da una vida que es mejor y que es superior a todo lo que me pueda ofrecer el mundo. Que siembra para el Espíritu es una persona que experimenta una vida diferente, una vida distinta, una vida plena, una vida completa aquí y ahora, una vida que no se puede comprar, una vida en la que experimentamos la transformación de Dios. ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Cuál es la marca en tu vida?
carne o el espíritu? ¿Qué tipo de vida estás teniendo? ¿Una vida muy similar a la que a aquellos que viven en el mundo, con sus gustos, con sus placeres, con sus diversiones? ¿O una vida distinta, una vida diferente, una vida plena? El creyente que anda en el Espíritu es un creyente que no se cansa ni se desmaya. Observe verso 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay dos peligros en la vida de un creyente: el cansancio, palabra que describe la parte emocional del creyente y cómo el creyente puede desanimarse de hacer el bien. La palabra desmayar hace referencia a la parte física, a llegar a estar agotados de hacer el bien. Por supuesto, el creyente sí se cansa, sí se desanima, sí puede desmayar. No debe cansarse y no debe desmayarse de hacer el bien. Allí no está bien cansarnos y desmayarnos. Pero el creyente puede llegar a experimentar estos dos peligros. El apóstol Pablo está hablando de la vida del creyente en comunidad, en la iglesia, en la familia de Dios. Y en ese contexto, nosotros podemos hacer el bien a otros, debemos hacer el bien a otros. Y muchas veces al relacionarnos con otros cristianos, con otros hermanos en la fe, podemos observar que nosotros hacemos el bien y otros reaccionan con mal agradecimiento, con actitudes inadecuadas e incorrectas. Y eso puede llevarnos a cansarnos y a desanimarnos. Las presiones de este mundo puede llevar al creyente a dejar de enfocarse en hacer el bien. La Biblia nos llama a una vida de comunidad. Tú, creyente, que estás escuchando este mensaje, no porque estás aquí presente, estás conectado al internet. ¿No deberías estar aquí en la iglesia? Dios nos llama a una vida de comunidad. Ha sido una bendición poder seguir la vida de iglesia a través de el internet y a través de las redes sociales. Pero esa es la excepción, esa no es la regla. La regla es la vida de comunidad. Cada domingo debemos estar aquí congregados. En cada reunión que la iglesia tiene, el creyente debe estar porque Dios ha establecido la presencialidad. No puedo amar a alguien a la distancia. La vida en comunidad, para poder hacer el bien a otro, debo estar participando con mis hermanos. Entiendo que para algunos hay excepciones, por supuesto, pero tus pretextos para no estar aquí en la iglesia serán evaluados por Dios. No tienes que venir un domingo al mes, tienes que estar todos los domingos aquí en la iglesia. Eso es lo que Dios espera. El domingo no es el día de la familia, no es el día de descanso, es el día del Señor, le pertenece a Él y Él ha determinado que me congregue, y cuando no lo hago soy un desobediente, aun cuando tenga decenas de razones para justificar mi ausencia. Dios nos llama a vivir en comunidad. Debo estar aquí. Cuando hay una reunión de damas, las damas deben estar en esa reunión. Cuando hay reunión de jóvenes, los jóvenes deben estar en esa reunión. Cuando hay reunión de caballeros, los caballeros debemos estar en esa reunión. Cuando hay reunión de matrimonios, los matrimonios deben estar en esa reunión. Somos llamados a vivir en comunidad. No nos cansemos
de hacer el bien. No desmayemos de hacer el bien. Dios nos ha llamado a vivir en comunidad y a unirnos, a amarnos, a ayudarnos el uno al otro. Si ese no es mi estilo de vida, no estoy viviendo como Dios espera que viva. Es tan importante este concepto de vivir en comunidad que el apóstol vuelve a repetirlo en el verso 10 y lo pone como una conclusión. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El hacer el bien a otros debe ser un estilo de vida, no algo que ocurre en nuestra vida de manera esporádica. No porque estamos en la época de Navidad, nuestra vida se sensibiliza para ayudar a los pobres, a los niños, a otros hermanos. El hacer el bien debe ser un estilo de vida en el creyente. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Personas que están a nuestro alrededor deben experimentar acciones bondadosas de nuestra parte, incluidos nuestros enemigos. Y de manera especial, los de la familia de la fe. ¿Eres un creyente que se caracteriza por ser un creyente bondadoso? ¿Otros reciben de ti bondad, amor, ayuda? Ese debe ser nuestro estilo de vida. No podemos relacionarnos de esta forma, no podemos amarnos, ayudarnos, estar orando el uno por el otro a la distancia. Tú sentado en tu casa, no se puede. Tenemos que estar participando en comunidad, en los ministerios de la iglesia. Debemos estar aquí, debemos estar juntos alabando a Dios, amándonos los unos a los otros y ayudándonos los unos a los otros. Esto es una marca de un creyente que anda en el Espíritu. Si esta no es una cualidad en mi vida, puedo ser muy religioso, puedo ser muy moralista, puedo tener todos los argumentos que crea que me van a justificar delante del Señor. Dios dice que mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Es tu familia la que está reunida aquí. Y tú debes estar aquí. Si no estás aquí, deberías cambiar. Y deberías estar presente y participando de los ministerios de la iglesia. Una marca de un creyente que vive, que anda en el Espíritu. Es un creyente que vive en comunidad. Que no vive aislado. Que no es individualista. Que no es alguien que prioriza otras cosas sobre lo que Dios ha determinado para nosotros. Un creyente que anda en el Espíritu. Es un creyente que es una persona generosa en torno a las cosas materiales, en torno a sus diezmos y ofrendas. No es una carga esto, no es algo que me están obligando a hacer, es algo que surge de un corazón que está bien con el Señor y sabe que lo más importante que va a hacer con el dinero es darle el primer lugar a Dios con sus diezmos y ofrendas, apoyando la iglesia y apoyando la predicación de la palabra a través de la iglesia y a través de las misiones. Un creyente que anda en el Espíritu es un creyente que siembra para lo espiritual,
que se da cuenta que debe alejarse del pecado, que no se deja engañar por el pecado. La característica en su vida es la santidad, una vida distinta, una vida diferente donde lo espiritual es lo prioritario. Un creyente que anda en el Espíritu no se cansa ni desmaya de hacer el bien. Sabe que el ser bondadoso debe ser una marca, debe ser una característica de ese creyente. Ayudando, haciendo el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, es fácil saber si un creyente anda en la carne o anda en el Espíritu. ¿Tienes estas 4 marcas en tu vida? Tú y yo tenemos estas 4 características en nosotros. Somos personas generosas con la obra de Dios. Somos personas que hemos entendido que hemos sido llamados a vivir una vida de comunidad donde sembramos para el Espíritu y aprovechamos toda oportunidad que tenemos para ayudar a otros, para mostrar a otros un amor práctico, un amor no de labios para afuera. Es fácil darse cuenta si un creyente está andando en la carne o está andando en el Espíritu. Cuando tú y yo nos confrontamos a lo que la palabra de Dios dice, estamos viviendo en el Espíritu, estamos viviendo en comunidad, estamos viviendo como familia cristiana, amándonos y haciéndonos el bien el uno al otro. A eso hemos sido llamados. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Gracias por mostrarnos que hay marcas, hay características que fácilmente se pueden ver en aquel que vive en la carne y aquel que vive en el Espíritu. Ayúdanos a andar en el Espíritu. Ayúdanos a ser gente generosa con tu obra. Ayudando a que la palabra se proclame aquí y en otras iglesias, en otras misiones. Ayúdanos, Señor, a entender que hemos sido llamados a vivir en comunidad, donde buscamos el bien del otro, donde nos acercamos y llevamos juntos las cargas de otros, con un amor práctico, con un amor real, haciendo el bien cada vez que tenemos oportunidad, a todos, al incrédulo, al compañero de trabajo, mostrándole un cristianismo real, no un cristianismo religioso. Especialmente ayúdanos a amar a aquellos que son de la familia de la fe. Padre, ayúdanos a no sustituir espiritualidad por religiosidad. Ayúdanos a no sustituir espiritualidad por moralidad. Ayúdanos a no sustituir espiritualidad por legalismo. Ayúdanos a tener estas 4 marcas de un creyente que entiende lo que es vivir en el Espíritu. Pedimos, Padre, tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Y mientras usted continúa orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando una persona por primera vez
Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Padre Celestial, te damos gracias por lo que nos enseñas. Ayúdanos a vivir vidas espirituales, a andar en el Espíritu y dejar nuestra antigua vida en la carne, en el pecado, en la corrupción. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.